Bienvenido a dos ejemplos de cómo encontrar la ecuación de una parábola dada las coordenadas del enfoque y el vértex. Utilizaremos la ecuación estándar de una parábola en una de estas dos formas, basado en si la parábola se abre o abajo o izquierda o derecha. Comencemos trazando el foco y el vértice en el plano coordinado. El enfoque tiene coordenadas, que sería este punto aquí. Y el vértex tiene coordenadas, que estarían aquí. Así que lo primero que debemos reconocer es que una parábola siempre se abrirá alrededor del enfoque. Aviso en nuestras notas aquí está nuestro enfoque y la parábola roja envuelve al enfoque. Por lo tanto nuestra parábola debe abrirse y parecería algo así. Hacernos un gráfico más exacto un poco más tarde. Porque la parábola se abre. Eso significa que la parte 10 de la ecuación sería cuadrada, y la parte y sería de la primera potencia. Para escribir nuestra ecuación, utilizaremos esta forma de las dos ecuaciones, donde y k son las coordenadas del vértex. Y entonces para encontrar el valor de a necesitamos saber que la distancia del vértex al enfoque es igual al valor absoluto de a, y luego si a es positivo, la parábola se abre. Y si a es negativo, la parábola se abre. Empezando con el vértex, que tiene coordenadas. Esto nos dice que h es igual a 2 y k es igual a 1. Y entonces porque la distancia del vértex al enfoque es igual a 2 unidades. Y porque la parábola se abre más que abajo, sabemos que a debe ser 2 más de menos 2. Y esta es toda la información que necesitamos para encontrar nuestra ecuación. Nuestra ecuación será la cantidad de x menos h cuadrados, donde hay 2. Tenemos x. 2 cuadrados es igual a 4 por a igual 2x a cantidad y k. Y desde k igual 1, tenemos y 1. Para que podemos escribir esto como la cantidad x. 2 cuadrada igual x la cantidad y 1. Esto sería nuestra ecuación. Y ahora para hacer un gráfico más exacto de nuestra parábola, aviso que la distancia del vértex al directrix también es igual al valor absoluto de a. Así que la directrix debería ser una línea horizontal de 2 unidades por debajo del vértex. Entonces, tendría que pasar por este punto aquí. Así que este sería la directrix. Y entonces este segmento aquí, el rectum latus también llamó el diámetro focal, tiene una longitud igual al valor absoluto de 4a paralelo a la directrix, y pasa a través del enfoque con ambos endpoints en la parábola. Y como 4a es igual a 8, la longitud del lectus rectum es 8 unidades. Entonces, si comenzamos en el punto focal, un punto de referencia del recto de látex sería 4 unidades a la derecha o en este punto aquí. Y el otro endpoint sería 4 unidades a la izquierda, que sería este punto aquí. Así que esto nos permite hacer un gráfico más exacto de la parábola. La parábola parecería algo así. Vamos adelante y miremos un segundo ejemplo. Aquí nos dicen que el enfoque tiene coordenadas y el vértex tiene coordenadas. Nuestro enfoque estaría aquí. Y el vértex tiene coordenadas, que estaría aquí. Y ahora porque la parábola incluye el vértex y envolventes alrededor del enfoque, sabemos que la parábola parecería algo así. Pero para este ejemplo, porque la parábola se abre a la derecha, utilizaremos esta forma de la ecuación, donde la parte y está cuadrada, y la parte 10 está en la 1 ra. De nuevo, si se abre o abajo, usaremos la ecuación donde la parte 10 está cuadrada y la parte y es la 1 ra. Y de nuevo, porque nuestro vértex tiene coordenadas sabemos que h igual menos 3.5 y sabemos k igual 2. Y ahora determinaremos la distancia del vértex al enfoque, que es igual al valor absoluto de a. Bueno, podemos decir desde el plano coordinado, la distancia es de 1,5 unidades. Así que esto nos dice el valor absoluto de a igual 1.5. Ahora,
El último paso es determinar el signo de aviso de que A puede ser 1.5 o menos 1.5, pero desde que la parábola se abre al derecho, esto significa A sería 1.5. Esto es todo lo que necesitamos para escribir la ecuación. Tenemos la cantidad y menos k donde k es 2. Así tenemos y menos 2 cuadrados iguales 4 veces a, que es 1.5 veces la cantidad de x menos h, donde h igual a menos 3.5. Tan menos 3.5 sería más 3.5. Tenemos la cantidad y 2 cuadrados igual 4 por 1.5 igual 6x la cantidad de x más 3.5. Vamos adelante y haga un gráfico más exacto de nuestra parábola ahora. Otra vez, si la distancia del vértex al enfoque es 1.5 unidades, nuestra directriz sería 1.5 unidades a la izquierda del vértex pasando a través de este punto aquí. Así que esta es la directriz. La longitud del rectum latus es igual al valor absoluto de 4a. 4a es igual a 6. Lo que significa que un punto de referencia del latus rectum sería 3 unidades sobre el enfoque, así que 1, 2, 3 estarían aquí. El otro endpoint sería 3 unidades por debajo del enfoque o de este punto aquí. Ahora utilizando el vértex y estos dos puntos, podemos hacer un gráfico más exacto. Nuestra parábola miraría algo así. Bien. Vamos a echar un vistazo a dos ejemplos más en el siguiente video.